Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a estar revisando esta Game Boy Color que parece estar en muy buen estado. Primero le voy a poner unas pilas y un juego y vamos a ver cómo funciona. Inicialmente prende sin problemas, pero enseguida me empiezo a dar cuenta que no tiene audio, que no sale nada del parlante y a pesar de modificar el volumen no se escucha nada. Y después también me empiezo a dar cuenta que algunos botones hay que presionarlos muy fuerte para que se activen. Acá en el video, por ejemplo, se puede ver que el Start es uno de esos botones. Le conecto unos auriculares para ver si sale audio por el jack de audio y sí, en los auriculares se escucha perfectamente. Así que ahora voy a empezar a desarmarla para ver si encuentro el problema. Acá a simple vista podemos ver varias cosas. Primero que los capacitores electrolíticos están en buen estado, eso es bueno. Pero podemos ver también que los metales del jack de audio están muy oxidados, así que el problema puede estar ahí. Primero voy a empezar resolviendo el problema de los botones. Le voy a pasar una goma de borrar en todos los contactos y después le voy a pasar también un poco de alcohol isopropílico. Eso debería ser suficiente para resolver el problema, ya que acá en la imagen podemos ver que todos los contactos están en buen estado. También podemos ver en esta imagen que el parlante está en muy mal estado. Pero a pesar de que esté en muy mal estado, a menos de que no funcione para nada, algo debería haber escuchado cuando lo prendí y cuando probé el sonido. También aprovecho que abrí la consola para limpiar los contactos del switch de encendido y del potenciómetro de volumen. Le pongo alcohol isopropílico y los acciono para ablandar la grasa dura que puede haber llegado a tapar los contactos. Y también aprovecho y remuevo un poco del flux que quedó del proceso de fabricación. Acá le paso alcohol isopropílico al jack de audio para limpiarlo un poquito. Obviamente esto no va a resolver ningún problema. Y también voy a sacar el parlante para probarlo, para ver si el problema es solamente el parlante o si viene de otro lugar. Para eso, marqué uno de los cables para tener referencia cuando vuelva a colocarlo. Limpio el parlante y mido los contactos para ver si tiene algún problema eléctrico, lo cual me indicaría si debería haber escuchado algo o no cuando probé anteriormente. Entonces me parece que el problema es el jack de audio, así que lo voy a sacar. Para sacarlo hay que liberar 5 pines que están marcados en la placa, lo podemos ver con los números 1, 2, 3, 4 y 5. Yo del quinto me olvidé al principio, pero bueno, por eso van a ver que lo remuevo por separado. Y lo que hice fue ponerle nuevo estaño, ponerle flux y después remover todo con una malla de soldante.
Bueno, y una vez liberado, aprovecho y limpio toda la zona para dejarla lista para volverlo a colocar. Ahora también limpio el residuo de flux que quedó en el propio jack. Y también trato de limpiarlo un poco mejor, a ver si eso puede haber tenido que ver con el problema. Lo más posible que el problema tenga que ver con este contacto que se activa cuando insertamos una ficha en el jack de audio. Ven ahí en la imagen, se puede ver como una chapita que se mueve, que toca otra chapita cuando metemos. En realidad está tocándola y cuando metemos el jack de audio es como que la suelta. Puede ser que el problema sea que hay mucha mugre en esa conexión y que no deje que el contacto se accione. Y efectivamente parece que ese es el problema, porque cuando lo mido continuidad con un multímetro e inserto un jack de audio, no hay continuidad. Entonces lo que decido hacer es sacar esa piecita metálica, que la podemos sacar presionando una pestaña que hay acá adentro donde se ve la imagen, y después, bueno, con cuidado la vamos sacando hacia afuera. Y vemos que está totalmente sucia, así que la limpiamos también con alcohol isopropílico y la goma de borrar. Y acá vemos la parte limpia al lado de la parte que está por limpiar. Se nota bien la diferencia de lo sucio que estaba. El otro contacto lo limpio sin removerlo, porque es más complicado de remover, y lo que hago es rasparlo con una pieza de plástico para que no se raye el metal, pero sí que se remueva lo que está pegado sobre él. Y bueno, vuelvo a insertar la piecita que había sacado. Y ahora, cuando vuelvo a chequear continuidad, vemos que la continuidad se interrumpe cuando inserto el jack de audio. Así que, bueno, ahora estaría funcionando. Ahora vuelvo a instalar el parlantito para probar que todo funcione correctamente, y vuelvo a instalar también el jack de audio. Bueno, y también antes de instalar los botones, limpio los contactos de las gomitas con alcohol isopropílico y un hisopo. Y ahora sí, vuelvo a ensamblar todo y vamos a probar si funciona. Bueno, y encendiéndolo, en realidad el sonido no se escucha bien,
pero lo que llevo a notar es que sale audio del parlantito a diferencia de lo que pasaba anteriormente. Así que bueno, claramente hay que cambiar el parlantito. Por suerte tengo esta Game Boy Pocket que la voy a usar de donante, ya que tiene un parlantito similar, sino igual. Así que se lo remuevo, lo limpio y lo coloco en la Game Boy Color. Bueno, y ahora vuelvo a armar todo. Y acá sí, vemos, o mejor dicho, escuchamos que el audio está funcionando correctamente. Y bueno, si les gustó este video, por favor suscríbanse, denle like y activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo.